Bienvenidos de nuevo, compañeros sancarlistas. Aquí les saluda nuevamente el ingeniero Hugo Salazar para que demos continuación a nuestro curso de matemática básica del PAP. El día de hoy pues vamos a ver el importante tema sobre cocientes, razones y proporciones geométricas que ustedes pueden aquí visualizar en su pantalla en estos momentos. Entonces, los invito pues a que se pongan cómodos y que despertemos nuestras mentes, ¿verdad? Que abramos nuestras mentes para ver qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, vamos a recordar qué es un cociente. Acuérdense que ustedes pues previamente han visto en temas anteriores la palabra cociente, ¿verdad? Y como recordarán, pues en matemática existen muchas connotaciones para la palabra cociente, que es la que nos interesa en este instante. Entonces, acordémonos que una de ellas se le llama cociente al resultado de la división. Entonces, cuando nosotros hacemos una división, muchas veces al resultado es a lo que se le llama un cociente. Pero hay otra connotación que también está relacionada precisamente con lo que es la división. En otra le llamamos cociente a la operación misma de la división, es decir, a la división indicada, como cuando ustedes estudiaron lo que eran fracciones. También a veces a esa división indicada se le llama cociente. Este pues es quizás el significado, la connotación que le vamos a estar dando el día de hoy, lo que es la operación indicada de la división. Bueno, continuando con eso, veamos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Algunos ejemplos introductorios para ir adaptándonos, ¿verdad? Al lenguaje que vamos a utilizar. Por ejemplo, ya que les puse un ejemplo sencillo, imaginémonos que tenemos lo siguiente. Si nosotros contamos cuántos lápices tenemos aquí, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lápices. Bueno, entonces pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera repartir estos 12 lápices entre, digamos, entre 3 personas? Bueno, entonces, si repartimos 12 lápices entre 3 personas, podríamos decir que el hecho de escribir la división, el hecho de escribir esta división de esta forma, 12 entre 3, el 12 en el numerador, la raya de división y el 3, solo con el hecho de escribirla, pues decimos que esto es un cociente indicado, es una división indicada. Entonces, nosotros aquí le vamos a llamar cociente a esta división. 12 partido 3. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale ese cociente o cuál es su valor numérico? Pues simplemente al hacer la división 2 entre 3, ustedes saben que nos da 4. Por lo tanto, 4 sería el valor numérico de este cociente. Ahora pasemos a ver lo que es una razón geométrica, que es el tema principal que vamos a estar desarrollando en esta clase y en clases posteriores, porque este tema continúa más adelante y lo van a seguir ustedes utilizando dándole muchas aplicaciones. Bueno, una razón geométrica es una relación de cociente entre dos cantidades, es decir, es un cociente indicado. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, así, bastante fácil. Imagínense que yo quisiera hacer la división 10 sobre 5 o 10 entre 5. Bueno, ustedes saben que esto que tengo aquí dijimos que es una división indicada. Entonces es a lo que le estamos llamando en este caso cociente. Entonces 10 partido 5 es un cociente. Para el contexto del día de hoy, para el tema de hoy. Ahora, hay otra forma en que se presentan los cocientes o las razones geométricas. ¿Cuál es? Utilizando en lugar de la raya de división dos puntos como están aquí. Aquí ustedes pueden ver estos dos puntitos. Entonces, la división anterior para expresar que es una razón geométrica también a veces
se expresa de esta manera. Se escribe el 10, dos puntitos y un 5. Esto también se lee a veces 10 está en razón de 5 o 10 relacionado con 5. Entonces existen básicamente esas dos formas de expresar lo que son las razones geométricas. ¿Por qué les llamamos razones geométricas? Porque, como ustedes recordarán, en una clase previa se estudiaron lo que eran las razones aritméticas. Las razones aritméticas son relaciones de diferencia, o sea, restas. En cambio, las razones geométricas son divisiones. Entonces son dos cosas un poco distintas. Veamos algunos ejemplos introductorios, ¿verdad? Antes de entrar en sí a la parte numérica. Me interesa, por ejemplo, este caso, un ejemplo, para los que les gustan los automóviles, ¿verdad? Para los que les gusta ver las carreras de carros y les gusta la velocidad y todo lo hacen a 1000 por hora, ¿verdad? Entonces, a los que les gustan los carros, por ejemplo, vamos a decir que en física, que es uno de los cursos donde se aplica la matemática, nosotros estudiamos que la rapidez es la razón geométrica de la distancia recorrida y el tiempo que un cuerpo tarda en recorrerlo. Así es como los físicos definen lo que es la palabra rapidez. Distancia partido tiempo. Por ejemplo, si un automóvil debe viajar un tramo de 200 kilómetros y se tarda para ello 4 horas, imagínense qué pasaría si me dijeran, miren, ¿cuál es la rapidez de ese automóvil? Bueno, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dividir la distancia, que son los 200 kilómetros, entre las 4 horas. Y al dividir se establece una razón geométrica. Entonces la rapidez va a ser esta razón geométrica. 200 kilómetros dividido entre 4 horas. Bueno, entonces como es una división, ¿cuál es el valor de esta división? Ya sacando el resultado, aquí es fácil, ¿verdad? Simplemente 200 entre 4 me da 5. Y acuérdense que en una clase previa, ustedes estudiaron que cuando tenemos cantidades que incluyen una dimensional, en este caso kilómetros partido horas, solo se deja indicado. Por lo tanto, la respuesta es 5 kilómetros, 50 kilómetros por hora. Bueno, se dice por hora, aunque aquí hay un error lingüístico, porque realmente cuando uno dice por hora, casi siempre lo que uno está expresando es kilómetros partido hora, ¿verdad? En el lenguaje coloquial uno a veces lo emplea mal. Uno dice kilómetros por hora, pero decir por da la sensación de multiplicar, y realmente no es multiplicación, es división, ¿verdad? Entonces se está dividiendo la dimensional kilómetros entre la dimensional hora. Yo siento que es más conveniente lingüísticamente decir 50 kilómetros dividido horas o kilómetros partido horas. Muy bien. Ahora, pasemos a otro ejemplo que me gusta bastante. Por ejemplo, es de la psicología. Por ejemplo, si alguno de ustedes va a estudiar psicología en la universidad, que es una rama muy bonita de la ciencia, ¿verdad? De las ciencias sociales humanísticas, bueno, los psicólogos también utilizan la matemática, aunque ustedes no lo crean, porque, por ejemplo, me imagino que todos ustedes han oído de lo que es el cociente de inteligencia o coeficiente de inteligencia. Bueno, pues la palabra cociente no es casualidad que se llame cociente, porque efectivamente, ¿de dónde es que los psicólogos le pusieron la palabra cociente? Porque es una división. Y ustedes me dirán, ¿se podrá dividir la inteligencia? Bueno, pues déjenme contarles que los psicólogos, por ejemplo, para calcular el cociente de inteligencia de una persona, hacen una división. Hacen los test de inteligencia y en base a los test de inteligencia, que me imagino que muchos de ustedes, cuando han ido tal vez a una entrevista de trabajo o en el colegio o en el instituto han estudiado, me imagino que les han hecho test de inteligencia. Los psicólogos ahí calculan lo que se llama la edad mental de una persona. La edad mental, ellos pues la calculan en base a un montón de parámetros, pero al fin dicen la edad mental de una persona es de 6 años, 20 años, 50 años, 40 años, 5 años.
Y aparte calcule la edad cronológica de la persona. La edad cronológica pues no es la edad que uno tiene, ¿verdad? Si yo nací hace 20 años, mi edad cronológica son 20 años. Bueno, pues ¿qué hacen los psicólogos? Para calcular el cociente de inteligencia. Dividen, ¿verdad? Se divide la edad mental de una persona entre su edad cronológica y eso da como resultado el cociente de inteligencia. Por eso es que se llama cociente, porque es una división. Y si es una división, pues esa división se dice que es un ejemplo de una razón geométrica. Así, por ejemplo, aquí en el dibujo tenemos a un tipo con cara de inteligente, ¿verdad? Que está fumando su pipa, ¿verdad? Es la foto de Albert Einstein, que según muchos es el hombre más inteligente del mundo. Otros dicen que no, que fue Hawkins, otros que fue Newton, y hay una gran discusión, pero dejémosla de lado, ¿verdad? En este caso, imagínense que viene Juanito. Juanito tiene 18 años de edad mental, pero tiene 9 años de edad cronológica. Es decir, le hicieron el test de inteligencia y su edad es la de 18 años y su edad cronológica es de 9. Entonces su cociente intelectual es la división 18 años entre 9 años. Esta es una relación de división. Por lo tanto, es una razón geométrica, que es el tema que nosotros nos preocupa el día de hoy. Entonces, al dividir 18 años entre 9 años, pues ustedes, según lo que han estudiado de reglas para dividir cantidades con unidades dimensionales, pues dividen el 18 entre 9 y eso saben que es 2. En este caso muy particular, bueno, ¿qué sucede? Sucede que los 18 años se pueden cancelar años con años. Entonces, al cancelar años con años, pues prácticamente se cancelan las unidades de medición, las dimensionales. Por eso, obviamente, el valor de esta razón geométrica será 2. Simplemente 2, porque si años se cancelaron con años, quedó una cantidad que se dice que es adimensional. Esto pues ya se les mencionó a ustedes en una clase previa, ¿verdad? Entonces, no voy a entrar ahora en mucha discusión de lo que son unidades de medición. Más adelante, pues van a ir ustedes estudiando esos temas con mayor profundidad conforme vayan desarrollando este curso y cursos posteriores donde les va a servir la matemática. Ahora, otro caso, para los que les gusta la economía, las finanzas y todo lo que es dinero, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de ustedes dicen, mire, yo lo que voy a estudiar es administración de empresas. Yo lo que quiero es saber cuánto va a ganar mi empresa. Y, por ejemplo, monta una empresa, una fábrica, y quiere conocer esto, lo que es el costo unitario. ¿Cómo se calcula el costo unitario? Bueno, los economistas y otros profesionales que miran cuestiones relacionadas con dinero, cuando calculan el costo unitario de una pieza, ¿qué es lo que hacen? Establecen el cociente entre el costo total de la producción entre el número de piezas producidas. Por ejemplo, imagínense que usted va a producir latas o panes o salchichas o dulces o lo que sea, o carros o televisores. Usted es un fabricante. Entonces, el costo total de su producción lo divide entre el número de piezas que está produciendo. Y el resultado da como lo que le llamamos costo unitario. Entonces, el costo unitario sale de establecerse una razón geométrica, porque es una división. Por ejemplo, supongamos que la producción que usted es panificador, ¿verdad? Aquí están los panes. Que su producción costó en total 5,000 quetzales. Y que esos 5,000 quetzales, pues con eso logró producir 1,000 panes. ¿Verdad? Ya está medio hambre de ver tanto pan. Bueno, pues van a tener que hacer lo siguiente, ¿verdad? Antes de tener derecho a comer, hagamos esta división. El costo unitario de cada pan, ¿de dónde resulta? Pues de dividir el costo total, que son 5,000, entre la cantidad de panes, que son 1,000. Entonces, 5,000 entre 1,000 les va a dar 5. En este caso, pues, 5,000 quetzales se escribe de esta forma, ¿verdad? Y panes, pues, lo escribimos en singular, ¿verdad? Aunque uno
pronuncie panes, aunque uno lo pronuncie en plural. Eso pues es una cuestión más bien idiomática. Al hacer la división, aquí el valor de esta razón geométrica pues dio 5 quetzales partido pan. Como les digo, uno en el lenguaje coloquial dice 5 quetzales por pan, pero aquí en matemáticas no me gusta usar esa palabra por pan, sino que mejor sería 5 quetzales sobre pan, o 5 quetzales de cada pan, o dividido entre pan, para no usar la palabra por, para no pensar que fue una multiplicación, sino que mejor pensemos que fue una división. ¿Qué es una proporción geométrica? Bueno, ya entendimos que es una razón geométrica, una división de dos cosas. Ahora, ¿qué es una proporción geométrica? Bueno, pues cuando igualamos dos razones geométricas, y aquí sí hay que poner mucho énfasis, al igualar dos razones geométricas, ¿qué se obtiene? Se obtiene una proporción geométrica. Es decir, una proporción geométrica no es más que una igualación, una igualdad de dos razones geométricas. Por ejemplo, imagínense que tengo este sencillo ejemplo. En este cajetín que está aquí, tengo, bueno, ¿qué tengo? En medio tengo el signo igual, el signo de la igualdad. Entonces, si tengo el signo de la igualdad, voy a tener lo siguiente. Observen, aquí en medio tenemos precisamente un signo de igualdad. ¿Y qué tengo del lado izquierdo de ese signo de igualdad? Del lado izquierdo tengo una división. 10 partido 2, o sea, tengo una razón geométrica. Del lado derecho tengo otra razón geométrica, que es 30 partido 6. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, la razón geométrica que está del lado izquierdo tiene el mismo valor numérico cuando se resuelve que la razón geométrica que está del lado derecho. Porque ¿cuál es el valor de 10 partido 2? Ah, pues ustedes me dirán que esto vale 5. Y efectivamente, la razón geométrica que está del lado izquierdo vale 5. Ese es su valor. Y la razón geométrica que está del lado derecho, 30 entre 6, también vale 5. O sea que las dos razones geométricas valen lo mismo, tanto la izquierda como la derecha. Entonces, cuando uno tiene igualadas dos razones geométricas que valen lo mismo, a eso se le llama una proporción geométrica. En otras palabras, toda esta expresión que tenemos aquí es una proporción geométrica. Ahora, hay otra forma de representar la misma proporción geométrica. En lugar de escribir 10 partido 2, podemos escribir 10 2.2. En lugar del signo de la igualdad, a veces se acostumbra a utilizar 4 puntitos, así como están estos. Y en lugar de 30 partido 6, a veces se pone 30, 2 puntos y el 6. Entonces, esta es otra manera que también se suele emplear para representar las proporciones geométricas. Ahora, si deseamos comprobar que la misma, o sea, la proporción es efectivamente una proporción geométrica, simplemente obtenemos el valor de cada una de las dos razones. Bueno, ¿qué pasa con la razón del lado izquierdo? Con todo esto que tenemos aquí. Toda esta razón, 10 partido 2 es igual a 5. Ese es su valor numérico, ya el resultado. ¿Qué pasa con la razón del lado derecho? 30 entre 6 también es igual a 5. O sea que dan el mismo resultado. Vean que las dos razones, 10 sobre 2 y 30 entre 6, utilizan diferentes números. Pero el valor que ambas dan es el mismo. Las dos dan 5. Vemos que se obtiene el mismo valor en ambas razones geométricas. Por lo tanto, la expresión mostrada
sí es una proporción geométrica, ¿verdad? Entonces la expresión que nosotros representamos hace un momento sí es una proporción geométrica. Veamos más ejemplos. Comprobemos si la siguiente es o no es una proporción geométrica. 14 es a 2 como 35 es a 5. Así es como se lee usualmente cuando se utiliza esta simbología. Repito, 14 es a 2 como 35 es a 5. Veamos si es cierto que esta es una proporción geométrica o si solo me están mintiendo. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que yo acostumbro a hacer es reescribirla en forma de igualdad de cocientes. 14 dividido entre 2 igual a 35 dividido entre 5. Porque así se entiende más fácil. Comprobemos entonces que efectivamente en esta proporción geométrica el símbolo de la igualdad está en medio. A la derecha y a la izquierda hay razones geométricas. Entonces a la izquierda la razón geométrica es 14 partido 2. Y a la derecha es 35 partido 5. Bueno, obtengamos el valor de cada una de esas dos razones geométricas que la forman. En el lado izquierdo, ustedes lo que tienen ahí es 14 partido 2. Eso es igual a 7. Y en el lado derecho, 35 entre 5 también es igual a 7. Entonces, de nuevo se obtiene el mismo valor para ambas razones. Por lo tanto, la expresión mostrada sí es una razón geométrica. O sea que estamos bien, ¿verdad? Porque de los dos lados de la igualdad dio el mismo valor. Entonces sí es una proporción geométrica. Esa es la conclusión. Ahora, en las proporciones geométricas, las cuatro cantidades que aparecen, ¿verdad?, en una proporción geométrica reciben nombres especiales. Y aquí les vamos a dar los siguientes nombres: los extremos y los medios. Aquí es donde se emplea ese término, extremos y medios. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que yo tengo esta proporción geométrica. 80 es a 10 como 16 es a 2. Bueno, 80 es a 10, pues es lo mismo que decir 80 entre 10. Eso me da 8. 16 entre 2 también me da 8. Entonces, esta sí es una proporción geométrica, ¿verdad? Eso pues lo podemos comprobar así fácilmente. ¿A qué le llamamos extremos? Los extremos son los dos números que van a las orillas, el 80 y el 2. ¿Y a qué se les llama medios? Al 10 y al 6. Por eso se les llama extremos y medios. Extremos son los que van en las partes más alejadas y medios son los que van precisamente como su nombre lo indica, en medio. Veamos ahora las propiedades de las proporciones geométricas. Y ustedes recuerdan, ¿verdad?, que cuando se estudiaron las proporciones aritméticas se utilizó el ejemplo, la analogía de la balanza. ¿Por qué? Porque cuando vieron ustedes proporciones aritméticas, a ustedes pues se les dijo que una proporción aritmética funciona más o menos como una balanza. Pues con las proporciones geométricas, déjenme decirles que sucede algo muy parecido, es casi lo mismo. Vamos a recurrir de nuevo a la analogía con una balanza. Bueno, en el caso de las razones geométricas, aquí no nos interesa tanto sumar y restar, sino que nos interesa más bien multiplicar y dividir. Por eso es que una de las primeras propiedades de las razones geométricas es la siguiente: si se multiplican ambas razones geométricas por una misma cantidad, se dice que se mantiene la igualdad. Aunque claro, el resultado ya aparece escrito de otra forma, pero la igualdad sigue siendo la misma. Por ejemplo,
Supongamos que deseamos hallar el valor de x en la siguiente proporción. Bueno, aquí en este cajetín yo les escribí una expresión que me dice x es a 5 como 21 es a 7. Esto lo quiero convertir en una proporción geométrica. Para ello, lo que tengo que hacer es averiguar cuánto vale esta x. Entonces, vamos a aprender aquí a aplicar, a utilizar las propiedades de las proporciones geométricas. Entonces, para ello, lo primero que voy a escribir es que la vamos a reescribir en forma de cocientes. X sobre 5 es igual a 21 sobre 7. Y me queda una expresión de una manera en que yo puedo visualizar que esta es una proporción geométrica donde estoy igualando dos cocientes. Entonces, el cociente del lado izquierdo es x partido 5. Y del lado derecho es 21 partido 7. Y en medio de ellos va el signo de la igualdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como mi incógnita es esta x, lo que voy a hacer es que, como la x está siendo dividida entre 5, para que me quede solita la x en el lado izquierdo de la igualdad, lo que hacemos es que multiplicamos ambas razones por 5. Es decir, voy a multiplicar 5 por x partido 5 y del otro lado 5 por 21 partido 7. Entonces, como x está dividiendo entre 5, se multiplica por 5 ambos lados de la igualdad. Es decir, cuando yo tengo la incógnita, por ejemplo, x dividido entre algún número, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenía x dividido entre 5, multipliqué los dos lados de la igualdad por este 5 para que suceda lo siguiente. Bueno, a la hora de dividir, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es que se cancele el 5 del numerador con el 5 del denominador. Y así me queda solita la x. Porque ustedes saben perfectamente que cuando uno divide 5 entre 5, este es igual a 1. Y 1 por x, pues es simplemente x. ¿Qué pasa en el otro lado de la igualdad? Pues ahí pues puedo dividir primero 21 entre 7, que es 3. Entonces, en la razón izquierda, ¿qué hizo? Se canceló el 5 del numerador con el 5 del denominador, mientras que del lado derecho al dividir 21 entre 7, pues nos dio este 3. Por lo tanto, quedó esto. Aquí en el lado izquierdo de la igualdad, quedó solita la x. Como ustedes pueden ver, aquí en este siguiente cajetín queda sola la x. Y en el lado derecho al dividir 21 entre 7, me quedó el 3. Entonces me queda x igual a 5 por 3. Y lo único que tengo que hacer ahora pues es hacer la multiplicación. 5 por 3, que es 15. Y finalmente me queda que x es igual a 15. O sea que resolví la igualdad. La igualdad que estaba, que era mi pregunta, mi problema. Entonces mi incógnita es la x. X igual a 15, perdón. Por lo tanto, el valor de x buscado pues es 15. Bueno, hagamos un segundo ejemplo. Determinemos el valor de y en la siguiente proporción geométrica. Aquí yo tengo 45 es a 9 como y es a 14. Vamos a reescribirla en la forma siguiente. 45 partido 9 es igual a y partido 14. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo primero que hago es fijarme que la incógnita es la letra y. Ahora está en el lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ver cómo cancelo este 14. Así que lo que voy a hacer, ¿qué es? Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar ambos lados
de la igualdad por 14. Y al hacerlo voy a tener lo siguiente. Bueno, voy a multiplicar 14 por 45 sobre 9 igual a 14 por y sobre 14. ¿Y qué sucede? ¿Por qué lo hice así? Bueno, porque cuando yo opere voy a dividir. Primero, veamos el lado izquierdo de la igualdad. 45 entre 9, pues me da 5. Así que aquí entre paréntesis voy a tener un 5, sin ningún problema. Pero en el otro lado de la igualdad, en el lado derecho, bueno, el 14 del numerador se va a cancelar con 14 del denominador. Y por lo tanto, voy a tener esto. Fijémonos qué sucedió. Dentro del paréntesis el resultado fue 5 y en el lado derecho de la igualdad, 14 entre 14, dijimos que es igual a 1, que no se les olvide, es 1. Y 1 por y, pues es simplemente y. Por eso es que aquí me queda simplemente la y. Y por último ya puedo multiplicar 14 por 5, que es 70. Y finalmente hacemos la multiplicación indicada. 70 es igual a y. Entonces, como 70 es igual a y, esta sería entonces la respuesta. Y, que es lo mismo, es equivalente que decir que y es igual a 70. Porque en una igualdad, pues como ustedes han visto en clases previas, se puede escribir y igual a 70 o 70 igual a y. Son formas equivalentes. Ahora, veamos una segunda propiedad de las proporciones geométricas. Bueno, esta segunda propiedad nos dice lo siguiente. Si se invierten ambas razones, se mantiene la igualdad. Entonces, ¿a qué nos referimos con invertir? Aquí para invertir hay que acordarnos que cuando ustedes vieron fracciones, les hablaron de lo que es el inverso o inverso multiplicativo. Es lo mismo. El nombre correcto es inverso multiplicativo, pero se puede decir simplemente el inverso. Por ejemplo, acuérdense, cuando ustedes vieron la fracción 3 partido 5, su inverso es 5 partido 3. Entonces, yo ya no voy a profundizar mucho en esto, porque eso pues ya lo estudiaron ustedes en alguna unidad anterior, cuando vieron la unidad de fracciones. Entonces, dediquémonos a ver lo que pasa con las proporciones geométricas. Por ejemplo, imaginémonos lo siguiente. Resolvamos la siguiente proporción geométrica. 70 es a W, como 21 es a 3. Bueno, entonces si yo tengo esta proporción geométrica, voy a tener lo siguiente. Lo primero que yo recomiendo que se haga es reescribir esta proporción geométrica en forma de igualdad de cociente. Entonces, al hacerlo, tenemos la expresión que aparece en este cajetín. 77 es a W igual 21 es a 3, o 77 sobre W es lo mismo que 21 tercios, o 21 entre 3. Bueno, entonces, fijémonos en lo siguiente. En este caso particular, la W, la incógnita, está en el denominador de esta fracción, de este cociente. Entonces, ¿qué se hace? Lo más sencillo que se puede hacer es aplicar la regla que vimos ahorita. ¿Y qué me decía la regla? ¿Puedo yo invertir las dos fracciones sin que la igualdad se pierda? Es decir, ¿cuál sería el inverso de 77 partido W? Para que, vamos a ver, si se acuerdan cuando vieron fracciones, cuando vieron el inverso multiplicativo. ¿Ya se acordaron? Así, el inverso de 77 sobre W es W partido 77. Veamos ahora cuál es el inverso de 21 partido 3.
Bueno, si se acuerdan es 3 partido 21. Entonces, si yo invierto ambos lados de la igualdad, queda lo siguiente. W partido 77 va a ser igual a 3 partido 21. Entonces, en este caso se invirtieron los dos lados de la igualdad y por lo tanto se dice que la igualdad se mantiene. O sea, no la hemos alterado y me queda W 77 igual a 3 21. Entonces ahora tenemos una igualdad en la forma en que las habíamos puesto en los primeros ejemplos, cuando la incógnita estaba en el numerador. Entonces, antes de continuar, acuérdense qué deberíamos hacer aquí. Bueno, tenemos que despejar W y para ello nos fijamos en lo siguiente. En este lado de la igualdad, la W está partida entre 77. Por lo tanto, para despejar la W, ¿qué hacemos? Multiplicamos los dos lados de la igualdad por ¿quién? Acuérdense que sería por 77. Entonces va a pasar esto. Se multiplica por 77 ambos lados de la igualdad. Entonces voy a tener lo siguiente. En el lado izquierdo de mi igualdad voy a tener 77 por W partido 77. Y en el lado derecho voy a tener 77 por 3 partido 21. Lo que sigue de ahora en adelante pues es simplemente que ustedes pongan en práctica lo que han estudiado de simplificación de fracciones. Bueno, para ello, ¿qué haríamos? Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva donde les doy ya el chivo, vamos a analizar un poco. Aquí el objetivo es el siguiente. El 77 del numerador se cancela con el 77 del denominador. Y por ende, queda solo la W en el lado izquierdo de la igualdad. Del lado derecho, fijémonos que aquí puedo simplificar. La fracción 3 21avos puede simplificarse. Porque se puede cancelar el 3 con el 21. Si yo saco tercera parte a 3, me da 1. Y acuérdense que esa es una de las cosas que ustedes estudiaron cuando vieron fracciones. Por ejemplo, yo saco tercera parte de 3, que es 1, y tercera parte de 21, que es 7. Entonces, eso sí es válido hacer en las fracciones. Cuando un factor del numerador guarda algún factor común con uno del denominador. Entonces, dentro del paréntesis me queda un séptimo. Por esa razón es que queda de la siguiente forma. En el lado izquierdo de la ecuación quedó solo el 21. Y en el lado derecho queda el 77 por un séptimo. Lo demás, pues, es simplemente que ustedes apliquen las operaciones de las fracciones. Acuérdense que cuando uno multiplica 77 por un séptimo, antes de hacer la multiplicación 77 por 1 y partido 7, pues pueden también simplificar. Veamos cómo simplificaríamos aquí. Bueno, pues sería muy fácil. Simplemente pueden sacar séptima parte al 77, que es 11, y séptima parte de 7, que es 1. Entonces ya simplemente les va a quedar 11 por 1, que es 11, y el denominador queda 1. O sea, 11 entre 1 es 11. Por esa razón es que la respuesta queda simplemente que W es igual a 11. O sea que la letra W que nosotros tenemos aquí es 11. Entonces, si ustedes sustituyen 11 en lugar de la W, lo que obtienen es una proporción geométrica. Y lo demás, pues, es comprobar, ¿verdad? Que ustedes hagan
la comprobación respectiva. Pasemos a otro ejemplo. Por ejemplo, nos dicen, obtengamos el valor de la incógnita, en este caso y, en la siguiente expresión, a fin de que la misma sea una proporción geométrica. El mismo caso, tengo una expresión que se leería de la siguiente forma: 40 es a 5, como 60 es a y. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto vale esta letra y? Para que toda la expresión que está dentro de esta cajeta sea una proporción geométrica. Bueno, pues es muy sencillo. ¿Cuál dijimos que sería el primer paso? Acuérdense, antes de cambiar a la siguiente diapositiva, dijimos que era reescribir las razones en forma de cocientes. Y estos 4 puntitos que van aquí, pues en lugar de los 4 puntos sería el signo de la igualdad. Bueno, entonces tenemos esto. En forma de cocientes tenemos que 40 dividido entre 5 es igual a 60 dividido entre y. Muy bien. Entonces, la incógnita y está en el denominador de esta fracción, 60 partido y. Para que se reescriba en el numerador, que es lo más conveniente, lo más fácil, bueno, ¿qué hacemos? Invertimos ambas fracciones, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que es invertir? Bueno, 40 quintos o 40 entre 5. El inverso de 40 entre 5 es, adivinen, ¿verdad? Que eso ya lo explicamos. Es 5 cuarentavos. Y el inverso de 60 partido y, ¿cuál sería? Y partido 60. O sea, invertir es eso, poner el numerador como denominador y el denominador como numerador. O sea, simplemente cambiar el orden de lo que es la fracción. Pero, mucho ojo, si uno invierte el lado izquierdo, tiene que invertir también el lado derecho. Las dos se tienen que invertir simultáneamente a fin de que la igualdad subsista. Entonces me quedaría que invertimos ambas razones y nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, en el lado izquierdo de la igualdad les queda 5 cuarentavos, que es lo mismo que decir 5 partido 40. Y en el lado derecho les queda y partido 60. Entonces aquí se invirtieron ambas razones. Bueno, como la incógnita es y este está partido entre 60, mi siguiente pregunta es, ¿por cuánto se tienen que multiplicar ambos lados de la igualdad a fin de que la letra y quede solita? Y acordémonos, se tiene que multiplicar por este 60. Bueno, entonces, si multiplicamos por 60 ambos lados de esta igualdad, vamos a tener lo siguiente. Multiplicamos por 60 ambos lados de la igualdad, entonces tengo 60 por 5 cuarentavos. Eso es igual a 60 por y partido 60. ¿Y ahora qué sucede? Bueno, lo demás que tengo que hacer es simple y sencillamente hacer la simplificación de las fracciones y las multiplicaciones indicadas si fuera necesario. Bueno, veamos primero el lado izquierdo de la igualdad. El 60 se está multiplicando por la fracción 5 cuarentavos. Veamos si se puede simplificar el 5 cuarentavos. Bueno, para eso, acordémonos que 5 tiene quinta parte y 40 también tiene quinta parte. Entonces, la quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 40 es
8. Entonces, dentro del paréntesis me queda 1 en el numerador y 8 en el denominador. Entonces me quedaría 1/8. O sea que me queda 60 por 1/8. En el otro lado de la igualdad, bueno, pues resulta que ahí está igual de fácil, porque el 60 del numerador se cancela con el 60 del denominador. Entonces, 60 entre 60 es igual a 1. Y 1 por y, pues es simplemente y. O sea, prácticamente queda y. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo, podemos sacar quinta parte de 5, que es 1, y quinta parte de 40, que es 8. Y en el lado derecho, 60 se cancela con 60, entonces queda simplemente. ¿Qué nos quedó? Bueno, nos quedó lo siguiente. Nos quedó que 60 multiplicado por 1/8. Eso es igual a y. Y lo demás, pues, es hacer las simplificaciones que sean necesarias. Bueno, aquí en este caso, se puede simplificar un poquito el 60 como está en el numerador con el 8 que está en el denominador. Y acuérdense ustedes de lo que son factores comunes. Por ejemplo, ustedes saben que 60 tiene cuarta parte. También 8 tiene cuarta parte. Entonces, acuérdense, ¿cuál es la cuarta parte de 60? Pues acuérdense, es 15. Y la cuarta parte de 8 es 2. Entonces, si saco cuarta parte al 60, me va a quedar ahí un 15. Y si saco cuarta parte de 8, me va a quedar un 2. O sea que quedaría 15 partido 2. Porque 15 por 1 es 15 y partido 2 pues se queda 15 medios. Por lo tanto, queda como decir 15 por 1 medio. Y 15 por 1 medio pues es sencillo, ¿verdad? 15 por 1 es 15 y el partido 2 pues les va a quedar de la siguiente forma. 15 medios. Entonces, ¿qué significa esto de 15 medios? Significa que y es igual a 15 medios. O sea que si ustedes sustituyen el valor de y por 15 medios, entonces ahí tenemos resuelta esta proporción geométrica. Y lo demás, pues, ustedes pueden, digamos, sustituir el valor 15 medios en la proporción dada que es y efectivamente van a comprobar que lo que tienen ahí es una proporción geométrica, ¿verdad? Una regla de proporcionalidad. Entonces, esas son, digamos, algunas de las propiedades más importantes que tienen las proporciones geométricas. Y como hemos visto, las proporciones geométricas tienen un montón de aplicaciones. Bueno, entre las muchas aplicaciones que van ustedes a ver en la siguiente clase, pues van a estar lo que se llama las cantidades directamente proporcionales. Ahí cuando se habla de cantidades directamente proporcionales, ahí sí ya se van a enfocar, nos vamos a enfocar en lo que son proporciones geométricas. Las proporciones aritméticas pues eran más que todo restas. Las proporciones geométricas son divisiones. Y como pueden ver, se resuelven un poquito diferente, aunque algunas cosas las comparten en común. Muy bien. Entonces, en la siguiente clase, ustedes lo que van a estudiar, vamos a tener la oportunidad de ver en dónde es que se aplican las proporciones geométricas. Y como les he dicho desde el principio, hay un montón de aplicaciones. Algunas de esas se van a ver en este curso, pero otras muchas las van a estar empleando posiblemente en cursos posteriores. Cuando ustedes estén viendo física o estén viendo economía o incluso ya vimos que en psicología también ahí
se aplica bastante lo que es la matemática. Entonces, si alguno va a estudiar psicología, no puede decir, ah, no, la matemática no me va a servir. Claro que le va a servir, ¿verdad? Porque los psicólogos, precisamente, una de las finalidades de ellos es eh, estudiar el comportamiento de los seres humanos. Y a veces tienen que recurrir a modelos matemáticos, tal y como lo vimos en esta clase, ¿verdad? Entonces, estas fueron, digamos, las propiedades y en la siguiente clase pues estaremos viendo más aplicaciones. Entonces, eso ha sido, digamos, la clase de hoy y los esperamos en la próxima oportunidad. Entonces, que Dios les bendiga bastante y a estudiar bastante. Muchas gracias.